Si hay una persona que lo ha logrado, ¿por qué vos todavía no? ¿Qué te hace pensar que sos menos capaz, menos inteligente o menos merecedor? ¿A quién le has prestado tu oído para escuchar tantas mentiras? Bueno, ayer me hicieron una pregunta de cómo se programaba la mente y hoy voy a hablar de eso. Bien, eh, nosotros por naturaleza somos como los árboles. Nuestra identidad es de crecimiento. El árbol que hace, el árbol teniendo tierra fértil, teniendo agua y luz solar, lo único que hace el árbol es crecer. Al árbol nadie le ha dicho que crecer es malo. A nosotros sí. ¿Y de dónde viene esa condición? Esa condición viene desde la prehistoria, desde hace millones y millones y millones de años. Desde cuando vivíamos en cavernas, de cuando éramos hombres que andábamos con lanzas, con cuchillos de piedra, bueno, desde ahí. Y nosotros ocultábamos. ¿Por qué? Porque por el miedo a los depredadores. Cuando el depredador te podía llegar a identificar, te veía, te podía comer. O sea que sobresalir, levantar la mano y de que el depredador te viera, te podía costar la vida a vos y a toda tu familia. Por eso vivimos escondidos. Y ese miedo se fue trasladando de generación en generación. De generación en generación, ese miedo se fue metiendo cada vez más dentro del cuerpo. Y ahora, hasta llegar hasta nuestros padres, digamos. Y que ahora el depredador no es alguien que te va a comer. Ahora el depredador es tu vecina, tu vecino, o de esa persona que te señala y te dice, ahí estás. Y vos tenés miedo ese, no sabes de dónde viene ese miedo. Pero viene desde ahí, desde el ADN, desde hace millones y millones de años. O sea que tus padres, teniendo ese miedo, luego, cuando te tuvieron, digamos, vos heredás ese ADN y tenés ese miedo dentro tuyo, si bien es pequeño, pero al pasar el tiempo se va incrementando. ¿Por qué se va incrementando? Porque ya vas viendo referencias alrededor tuyo de que tus papás no se animan a hacer cosas. O de todos tus familiares, tus abuelos, tus tíos, y no ves posibilidades, digamos, porque ellos no se animan a asomar la cabeza, a hacer algo más grande. Y vos lo ves normal, ves que eso es la normalidad, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay personas que consiguen grandes cosas, pero ellos, si bien han tenido miedo, como nuestros padres, pero han ido siempre un paso más allá. Ellos han tenido referentes también mayores. Y bueno, volviendo al tema de que cuando vos eras niño. Cuando eras niño, vos fuiste tomando todos esos inputs, fuiste recibiendo todos esos inputs que venían desde afuera, viendo a tus padres no consiguiendo ciertas cosas en su vida y no viéndose de conseguir grandes posibilidades, de tener grandes posibilidades de adquirir un vehículo. Mira, te cuento un ejemplo. Mi, una vez, bueno, no hace mucho, hablé con... Mi papá falleció, ¿no? Pero luego después hablé con unos amigos de él de la infancia y dice que en su adolescencia ellos hablaban y como sus padres no habían tenido vehículos, eh, ellos también nunca se vieron que podían tener vehículos, digamos, e hicieron sus casas, los frentes de su casa, su fachada, pero no hicieron con garaje, o sea que para meter un vehículo. Y hoy por hoy sí tienen vehículo, pero lo dejan, pagan una cochera lejos de la casa. O fíjate cómo fue esa programación que ellos fueron teniendo desde niños y cómo fue creciendo a lo largo del tiempo. Luego, bueno, ellos vieron otras posibilidades en otras personas que se podían conseguir esas cosas y lo vieron posible para ellos y fueron hacia eso. O sea que todo lo que vos has ido pensando desde niño y, y eso es fundamentalmente cuando vos sos
desde el nacimiento hasta los 8 años, vos vas teniendo una mente muy maleable, digamos, y vas copiando todo lo que va ocurriendo a tu alrededor. Y vas asociando cosas buenas y cosas malas dependiendo de cómo te sientas vos. Un ejemplo, supongamos que tus padres hablaban de falta de dinero y vos eras un niño, estabas sentado y jugando posiblemente en el piso y viene tu papá y habla con tu mamá como que no hay dinero, diciéndole que no va a poder cobrar y que no, bueno, que perdió el trabajo. Y lo ves a tus padres que están discutiendo por dinero. Y depende de cómo estés vos emocionalmente, vas a captar eso. Y si estás con una emoción baja, posiblemente eso sea muy doloroso para vos y eso queda incrustado en tu mente desde pequeño y después luego asocias todo lo que venga asociado al dinero, lo ves como doloroso. Así también en las relaciones y así también en otras cuestiones. Por eso, cuando vas tomando conciencia sobre esto, está bueno que vayas conociendo a personas, a referentes, digamos, que están más arriba, que están bien económicamente, que están bien en relaciones y que están bien en salud, para vos poder ir hacia eso también y ver posibilidades en vos. Y a medida cuando vayas, o sea que a medida que vayas creciendo en este conocimiento, te vas a ir sintiendo cada vez más capaz en hacer. Te lo voy a explicar te lo voy a explicar en el pizarrón de cómo fuiste integrando vos el conocimiento de todo tu entorno para que lo veas más claro. Bien. O sea que cuando vos eras pequeño, tenías a tus padres, tíos, abuelos, todo lo que vos veías de ellos, todo lo que ellos te decían, vos lo ibas integrando en vos. Y luego tu vida va a ser muy parecida a todo lo que vos viviste ahí. Posiblemente tu casa sea muy parecida, posiblemente las relaciones que vos tengas con tus amigos o con tu pareja sea muy similar también. Por eso es fundamental el entorno en el que uno está. Obviamente que cuando vos nacés no elegís el entorno, pero cuando vos vas creciendo y vas conociendo este tipo de cosas, vos sos más consciente para poder elegir una nueva vida. Hoy te voy a contar ahora de cómo yo vi un referente, y me enfoqué en eso y de ahí tomé un punto a donde fui. Como les conté la vez pasada, yo trabajé en una empresa metalúrgica, trabajé 20 años ahí. Y bueno, yo comencé en el peor lugar de trabajo, por las condiciones de trabajo donde estaba, por el sueldo también. Bueno, con el tiempo mi jefe de producción vio buenas capacidades en mí, veía que yo quería crecer, digamos, que tenía una buena predisposición para poder aprender cada vez más y me fue cambiando de lugar, o sea que me fue cambiando en otros sectores y cuando más iba aprendiendo, más iba aumentando mi sueldo y más mi capacidad, ¿no? de poder manejar mejores situaciones dentro de la empresa. Luego, con el tiempo, se asignaron un par de personas para poder hacer una capacitación para poder empezar a manejar gente
y vino gente de Buenos Aires y nos daban cursos acá en el Hotel American. Nos daban cursos por una semana completa y de varias horas. Eran como 12 horas por día. Y bueno, y ahí nos daban esas capacitaciones para formarnos a nosotros como especialistas del sector. Luego, cuando ya nos formaron, bueno, ya íbamos a la empresa y empezábamos a manejar pequeños grupos. A su vez, venían una vez al mes o un mes por medio, venían gente también de Buenos Aires, venían 2 personas que eran coach y ellos nos daban pequeñas charlas de capacitación. En el grupo donde estaba yo éramos 3 personas, nos daban pequeñas charlas y ¿para qué? Para ver el manejo de, digamos, el manejo de la producción, la gestión de los productos y, bueno, y gestión también y manejo de personas, digamos. Bueno, resulta que, bueno, una de esas personas, una de esas 2 personas que venía de Buenos Aires, luego daba seminarios, digamos, daba charlas de vez en cuando en un Zoom, en una sala grande, con, bueno, íbamos nosotros, los especialistas, e iban también personas, los operarios. Y bueno, y ahí daban charlas y una de esas personas tenía un aura diferente. ¿Por qué? Porque era una persona muy capacitada y había conseguido grandes cosas en su vida. Y yo puse el ojo ahí diciendo, esta persona está consiguiendo cosas que yo no he conseguido y que desconozco, que tengo personas a mi alrededor que no lo han hecho. Bueno, y luego de las reuniones, por ahí me ponía a charlar con él, yo tomaba nota de todo lo que él decía, todo. No me levantaba ni siquiera para ir al baño porque no me quería perder nada de lo que él comentaba, porque más allá de lo que decía, era más lo que no decía. ¿Por qué? Porque el tipo transmitía una seguridad diferente, un estilo de vida diferente. Luego un día, al salir de uno de los seminarios, nos pusimos a charlar y me dice, salimos afuera y me dice, Ariel, bueno, ¿qué te pareció? No, muy bien, esto, lo que. Y me dice, pásame tu número y anota mi número. Ahí te voy a pasar por PDF unos libros. Te voy a pasar 2 libros y me gustaría que lo leas y fíjate si te gustan. Bueno, le digo, salimos de ahí de la reunión, bueno, al rato, bueno, pasó un rato y me envía el mensaje. Me pasa por PDF los libros y miro la foto de perfil de él. Y miro la foto, estaba en el medio, estaba su señora, estaban sus 5 hijos, sus 2 varones, 3 mujeres, y él al lado de su mujer, y abajo, teniéndolo él así, a su perro. Yo digo, wow, este tipo, mirá la familia que tiene, ¿no? Me llamó la atención. Una porque por la familia que tenía. Yo venía de un divorcio y venía con unos problemas más también. Y él estaba teniendo una familia, una gran familia, tenía una buena salud y le estaba yendo bien económicamente. O sea que sí, estaba haciendo las cosas diferentes a mí y de la gente que yo conocía. Bueno, luego llegué a mi casa, ni bien llegué, fui a la librería, imprimí los libros, llegué a casa y me puse a leer. Y desde ese día, te digo, mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empecé a ver otro punto de vista. No conocía esos libros. Esos libros eran de Jim Rohn. Jim Rohn fue un mentor millonario. Capaz que lo conozcas porque fue el primer mentor y gran mentor de Tony Robbins. Es coach de crecimiento personal muy famoso de Estados Unidos. Bueno, leí sus libros y ahí se me abrió un nuevo mundo de posibilidades y bueno, empecé a ver la vida diferente. Luego, bueno, me empecé a formar por otro lado y
Bueno, y así. Este hombre se llama Ezequiel Migali. Él ha formado una gran familia, tiene 5 hijos. Él es ingeniero mecánico, él fue gerente de producción y de ingeniería de Toyota Argentina, en la producción de la Toyota Hilux. Luego él me contó que había viajado a Uruguay para capacitarse y formar su carrera y terminar su carrera profesional como consultor especialista en la mejora de procesos, siempre en el sistema de producción de Toyota. O sea que el tipo había conseguido muy bueno, había tenido resultados muy buenos, digamos, pero gracias a su esfuerzo y él en ver posibilidades grandes en otras personas. O sea que a lo que voy es que te enfoques en personas que han conseguido grandes cosas, para que tu mundo se haga más grande y que veas posibilidades. Y que no vayas por la vida pidiendo permiso. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de esconderte. La vida se trata de sobresalir, de ir por las cosas que vos querés. La idea es de que vos vayas rompiendo techos mentales, ¿sí? Ahora, y te voy a decir cuál fue el punto más, digamos, la cosa más grande que yo tuve para tener esa humildad, digamos, para aprender de ellos, de él y de aprender de otras personas. Es haber eliminado 3 palabras de mi vocabulario, que son ya lo sé. Elimina esas 3 palabras de tu vocabulario y vas a ver que tu mundo se va a empezar a ver más grande, porque vas a estar más abierto a ver posibilidades. Bueno, espero que te haya gustado. Te mando un abrazo y que pases un gran día. Chao.